Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Bueno, fuimos a consultar sobre qué asidero tiene esta definición del Papa de que el derecho a la propiedad es un derecho secundario. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. La Constitución Nacional es muy clara en consagrar el derecho a usar y disponer de la propiedad en el artículo 14 y en el artículo 17 dispone que la misma es inviolable y que vos solo podés perder la propiedad por una sentencia judicial o en caso de expropiación. Además, ese mismo artículo dice que queda borrada para siempre del Código Penal la confiscación de bienes y también se prohíbe las requisiciones personales o de bienes. O sea, no hay ninguna duda que nuestra Constitución ya histórica de 1853 quedó consagrado como uno de los derechos más importantes, el derecho de propiedad. De tal manera que hay que interpretar las palabras del Papa como la expresión de una iglesia, lo dijo en el marco de un discurso para la Organización Internacional del Trabajo, pero hay que distinguir claramente las dos situaciones. Como lo había dicho el propio Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Una cuestión es la religiosa, propia de lo espiritual, ahí puede hablar el Papa, pero acá se cumple la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y no hay ninguna duda que el derecho a la propiedad es un derecho absolutamente fundamental para el desarrollo del hombre. ¿Entiende usted que el pensamiento del Papa está alineado con lo que piensa el kirchnerismo en la Argentina sobre la propiedad privada a partir de los dichos del presidente Alberto Fernández? Y no hay ninguna duda que tiene como representantes y una relación muy estrecha con este gobierno y con algunos personajes del kirchnerismo. ¿Cómo cree que le cae a la sociedad estas declaraciones del Papa cuando el Papa representa a un sector de la Iglesia que maneja un poderío económico impresionante? Yo creo que le cae muy mal a la sociedad y que obviamente habría que ser mucho más prudente y hablar sobre todo con un conocimiento muy preciso de las cuestiones y sobre todo cuando se habla de cuestiones constitucionales o de derechos fundamentales. Creo que eso hay que tenerlo presente, creo que la reacción va a ser muy negativa a esta opinión del Papa que trae confusión a la sociedad.